Buenas noches, mi nombre es Edwin Vega, soy estudiante de la materia Gestión de Riesgo en Red de Valor y hoy quiero eh, contarles un poco sobre la gestión de riesgo. Riesgo se puede entender como la posibilidad de que un evento o una acción implique en un resultado negativo o no deseado. En el contexto empresarial, el riesgo se refiere a la incertidumbre que rodea a las decisiones y a las actividades de la organización. Esta incertidumbre puede manifestarse de diversas formas. Pueden ser riesgos inherentes que hacen referencia al que puede existir de manera intrínseca en cada actividad y que no puede ser eliminado. Por ejemplo, en el sector de transporte existe la probabilidad de que a causa de distintos factores se produzcan choques o colisiones. Y por otro lado tenemos los riesgos residuales, que son los riesgos que permanecen después de que se hayan implementado y se hayan identificado los riesgos. Es decir, cuando se crean los controles de mitigación, independientemente que estén creados los controles de mitigación, siempre va a existir un riesgo. El riesgo se mide generalmente en términos de dos dimensiones: probabilidad, que es la posibilidad de que ocurra un evento, y el impacto, que son las consecuencias que tendrían eh, estos riesgos, ¿vale? La gestión de riesgo implica identificar, evaluar estos riesgos, así como implementar estrategias para mitigar, para minimizar este tipo de riesgos. La comprensión de riesgo es fundamental para la toma de decisiones, ya que con esta podemos planificar estrategias eh, para evitar este tipo de riesgos en las organizaciones. Los ámbitos para la gestión de riesgos se, dentro de los riesgos se aplican en múltiples ámbitos dentro de una organización y cada uno con sus características y enfoques específicos. Primeramente tenemos los riesgos financieros, que son los que conllevan a la exposición a pérdidas monetarias debido a las fluctuaciones en el mercado, tasas de intereses, tipos de cambio y otros factores económicos que afectan o que ponen en riesgo la parte financiera de la organización. Por otro lado, tenemos los riesgos operativos, que se refieren a la posibilidad de pérdidas resultantes de fallos en los procesos internos, en los sistemas, y, y también pueden influir los eventos externos. La gestión de riesgo operativa se centra en la mejora de procesos y en la implementación de controles internos, obviamente para mitigar este tipo de riesgos. Los riesgos, por otro lado, tenemos los riesgos de cumplimiento, que estos riesgos surgen de la necesidad de adherirse a leyes, regulaciones y políticas internas. La gestión de estos riesgos implica la creación de políticas y procedimientos que aseguren que se esté llevando a cabo todo el cumplimiento normativo. También tenemos los riesgos estratégicos, que son todos relacionados con la dirección y objetivos a largo plazo de una organización. Estos riesgos pueden surgir, estos riesgos pueden surgir eh, de cambios en el entorno competitivo, cambios de la demanda del mercado, entre otros. Y por último tenemos los riesgos de reputación. Estos se refieren a la posibilidad de que la percepción pública de la organización se vea afectada negativamente, y esto puede ser resultado de escándalos, de fallos en el servicio al cliente, que puedan, digamos, generar una mala imagen de la empresa, ¿vale? Entonces, a eso hace referencia a estos riesgos de reputación. En la gestión de riesgo empresarial, aquí tenemos un enfoque histórico que busca integrar la gestión de riesgo en todos los niveles de la organización.
Este enfoque se basa en varios principios claves. El primero es identificar el riesgo. Aquí lo que vamos es a documentar todos los riesgos potenciales que puedan afectar a la organización, reconocerlos y documentarlos. En la valoración de riesgo, básicamente lo que hacemos es analizar la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado, priorizándolos en función de su severidad, si son riesgos altos, riesgos bajos. Por otro lado, tenemos el desarrollo de las estrategias de respuesta. Aquí es más que todo definir cómo la organización responderá ante una eventualidad, ante cada riesgo, ya sea mediante la mitigación, aceptación o eliminación de este riesgo. Y por último, tenemos el monitoreo y revisión. En las empresas lo que buscan es establecer un proceso continuo para monitorear, para validar los riesgos y la efectividad de las estrategias que se implementaron, y asimismo ir ajustando de acuerdo a las necesidades que se vayan detectando. En las competencias del gestor de riesgo, según el documento de Hopkins, nos habla de dos categorías principales: las habilidades técnicas que debe tener un gestor de riesgo y las habilidades interpersonales. Cuando hablamos de habilidades técnicas, hablamos básicamente de cuatro aspectos. El primero es el conocimiento de gestión de riesgo. Aquí básicamente es la comprensión de los principios, metodologías y herramientas de la gestión de riesgo. Asimismo, tenemos el análisis cuantitativo y cualitativo, que no es más que la capacidad para realizar análisis de riesgos utilizando métodos estadísticos, modelos estadísticos y técnicas de evaluación cualitativa. Eh, También tenemos el desarrollo de políticas y procedimientos, que no es más que la habilidad para diseñar e implementar políticas de gestión de riesgo que se alineen con los objetivos estratégicos de cada organización. Por último, tenemos el conocimiento del entorno regulatorio, y no es nada más que la familiaridad con las leyes y las regulaciones que puedan afectar a la organización y a la industria. Por otro lado, tenemos las habilidades interpersonales, eh, dentro de las cuales se destacan cuatro puntos. El primero es la comunicación efectiva, que es la capacidad que tiene la persona para comunicar los riesgos y estrategias de gestión a diferentes partes interesadas, desde la alta dirección hasta los empleados de base. Es la comunicación que tiene el gestor como tal para poder transmitir esos riesgos, para que los colaboradores estén enterados y de los riesgos a los cuales están expuestos. Eh, Otro punto es el liderazgo y trabajo en equipo. Aquí hablamos de que el gestor debe tener la habilidad para liderar, para identificar iniciativas, para integrar la gestión de riesgo como cultura organizacional. La idea es que el gestor tenga la habilidad de integrar a toda la organización para la detección de los riesgos a los cuales están expuestos. Por otro lado, tenemos la resolución de problemas, que en esta pues el gestor debe tener la capacidad para identificar los problemas relacionados con el riesgo y desarrollar soluciones efectivas. Asimismo, tenemos el pensamiento crítico, que nos referencia a la habilidad para evaluar situaciones complejas y tomar decisiones informadas basadas en el análisis de riesgo. Con eso terminamos la exposición. Muchas gracias por su atención.